Fue una figura tan excepcional que no existió nunca alguien que se llamaba Obdulio Varela. Obdulio se llamaba Obdulio Muñoz Varela, Obdulio Jacinto Muñoz Varela. Sin embargo, usaba el apellido de la madre Varela, que era negra y lavandera, y no el del padre, Muñoz, que era blanco y hurgador. Y usaba el apellido de la madre por su honradez. Cuando él pasó por su ejemplo, cuando él pasó de Juventud Imparcial a Wander, llegó, compró masas y llegó a la casa. ¿Sabe lo que hizo la madre? No dejó abrir nada hasta que no fue a la comisaría a ver si no habían robado nada. Es decir, si Brasil hubiera protestado el Mundial del 50, no había forma de que no fuera campeón mundial. Obdulio Varela fue un ser que no existió nunca. Pero no existió nunca no solo en lo legal, sino que es difícil concebir una personalidad de ese tipo. El 14 de octubre de 1948, la Asamblea de la Mutual Uruguaya de Futboleros Profesionales votó casi por unanimidad de sus 467 asociados la paralización del fútbol. En los años 40 la situación de los jugadores de fútbol profesionales se imagina cómo era. Por ejemplo, para citarle una perla, si un jugador terminaba su contrato con un club, el club podía no renovarlo, pero el jugador seguía perteneciendo a ese club, con publicar a lo largo de los 365 días del año una citación, tres citaciones en cualquier diario. Retenido. Si un jugador volvía al exterior, volvía a poner manos y pies en las cepas, en los grillos. Hubo varios intentos de asociación, de federación, de asociación de jugadores para defender sus derechos hasta que se funda la Mutual Uruguaya de Fútbol Profesionales, presidida por Enrique Castro, hermano de Luis Ernesto Castro, un famoso puntero derecho del quinquenio nacional, Castro, Sio, Catilio, Porta y Sapirain, que tenía el don de la palabra, y el vicepresidente Obdulio Varela, que tenía el carisma misterioso que hace a algunos conductores y a los demás seguidores, a unos líderes y otros obedientes. La huelga dura 7 meses. Recién se soluciona en octubre del año 49. En junio del año 49, un año antes del campeonato sudamericano, y dura 7 meses. Como Peñarol sabía que Obdulio era el sostén de la huelga, lo quiso sobornar 3 veces. En una ocasión le mandó una cocina Volcán, que las personas de mi edad recordarán, a Fuelle. Cuando llega, ven la casa eso, en la vereda eso, están bajando un camión. ¿Qué viene? Pregunta a la señora, ¿qué pasa? La enviaron de Peñarol. Váyanse, métanse donde quieran. Cuando se llega a un acuerdo, se levanta la huelga. Había un entrenador húngaro en Peñarol y había logrado y se forma milagrosamente un formidable equipo de Peñarol. Es el Peñarol del 49 que gana invicto el campeonato uruguayo, cuya delantera era Guilla, Hover, Míguez, Echafino y Vidal. El arquero Mapoli es el número 5. A partir del Mundial, la numeración comienza a partir de 1950 en camiseta Obdulio Varela. Esa es la base de la selección. Con un fortísimo liderazgo de Obdulio Varela y con un poderoso equipo. Es el equipo que el 9 de octubre del 49 va ganando 2-0 a Nacional y no vuelve a jugar el segundo tiempo. La máquina, como le llamaban. Recuerdo, estaba en el estadio, llovía aquel domingo 9 de octubre. Uno puede pensar que para conseguir el título del 50 Uruguay se preparó con las mejores condiciones.
nombrando un técnico con debida anticipación y concentrándose y entrenándose en los mejores lugares disponibles para la época. Pero no fue así. Las relaciones de los dirigentes con los jugadores no existían. Era Odulio el que digitaba. Pero las cosas desde el punto de vista de la preparación se hacen de la forma más casera, más sorprendente. La selección tiene una semana de media concentración. Después de haber desfilado 10 técnicos y no quedar ninguno, termina Juan López, que era un hombre director técnico de Central, con la característica de llevarse bien con todo el mundo, y fue nombrado como una especie de mediador, porque habían quedado rencores entre los dirigentes, entre los jugadores, a raíz de esa huelga, ¿verdad? Donde surge un nuevo profesionalismo y se afianza hasta hoy la mutual de jugadores. Cuando parte la delegación hacia Río, acortamos los plazos, Odulio pide al jefe de la base aérea una habitación para reunirse con los jugadores antes de salir. Lo que hoy son, lo que hasta ayer eran las zonas de embarque, era entonces la habitación de los oficiales de la Fuerza Aérea. Le dan una habitación, Odulio reúne a todos los jugadores, bueno, se está en juego con su lenguaje primario, no terminó primaria, está en juego la bendita patria, y yo veo que acá están condenando a alguien que se equivocó, que fue Matías González, porque en el año anterior la FIFA le exige a Brasil, desconfiará siempre de la capacidad de organización sudamericana, que organice un torneo sudamericano. Y va Matías González y va Aníbal Paz. Curiosamente, Aníbal Paz juega 3 partidos en el arquero nacional, pero no figura como uno de los rompehuelgas. Pero Matías González sí que jugaba en Cerro. Nadie le hablaba. Odulio dice, no se va nadie de esta habitación sin que salude a Matías González. Se para en la puerta y cada uno le va dando la mano. Así va surciendo este tipo de cosas. El tránsito de los partidos es conocido. Uruguay juega en Belo Horizonte, primer partido, 8 goles a Bolivia. Habían dado permiso hasta las 12 de la noche. Algunos llegaron, otros llegaron a las 3 de la mañana. Y Odulio estaba sentado en el hall en un sofá, y cada uno que volvía lo hacía esperar. Cuando llegó el último, dijo, bueno, esto es un viva la patria, si sucede esto yo me voy porque estoy de más. Son estos, los calificó con la dureza que correspondía. Es decir, en cuanto encontraba un apartarse de una conducta, aparecía él con su don de mando sin que nadie protestara. El equipo no lo hacía Juan López, lo comandaba Odulio Varela, todo el mundo sabe lo que sucedió. Es difícil imaginar una final del mundo tan desproporcionada. Pero sin embargo, los jugadores brasileños y uruguayos de entonces se conocían perfectamente. Odulio sabía quién era Jair, Ademir Cicinho, Jair sabía quién era Odulio. La generación que resuelve la Copa del Mundo comienza a cruzarse en 1940. Aparece Jair Rosa Pinto, el número 10 de Brasil y Odulio en Uruguay. Y por entonces, con Europa en guerra, Uruguay y Brasil se habían enfrentado muchas veces. El partido que define el Mundial es el 16º partido de esa generación. Se disputaban los campeonatos sudamericanos y una copa que se llamaba Barón de Río Branco. La seguridad, pseudo-seguridad que tenían los brasileños era una postura, sabían que era difícil ganarle a los uruguayos.
sabían quién era Obdulio Varela. Llegan en las condiciones que llegan. Brasil se siente campeón porque por única vez hay una ronda final que juegan 4 equipos, España, Suecia, Brasil y Uruguay, la ronda final que define la Copa. Y ahí Brasil llega, caso único, con un punto de ventaja. Sería campeón con el empate y con la victoria, porque Uruguay había empatado 2-2 con España. Míguez va a cortarse el pelo a una peluquería cercana al hotel de la calle Paysandú, miren qué casualidad, donde estaba concentrado Uruguay, y un dirigente de Peñarol le dice: miren que si hacen 4 también, les hacen 4 también. La cuestión es que no hagan líos. Ahí vino desesperado, llorando, Míguez a hablar ¿con quién? Con Obdulio. Se imagina la reacción de Obdulio. Tanto que cuando sale el avión de regreso a Montevideo, Obdulio Varela hace bajar a este dirigente de Peñarol. Usted dijo esto, que la cuestión era en que no le hicieran 4, no se echar ninguno, bájese, usted no merece ir. Obdulio entra a una iglesia que estaba a 2 cuadras del hotel, pide al chofer del ómnibus que va a llevar la delegación a Maracaná ese día, que se pare. Nadie sabía que tenía inclinación religiosa. Se paró allí y entró con Ernesto Vidal. Lo que pasa en el vestuario, este es un partido más. Hace 16 veces que nos vemos. En esas 16 veces había una absoluta paridad. Pero la ventaja que tenía Uruguay era que los partidos donde había emparejado Brasil, curiosamente, había ganado más puntos acá de visitante que allá de local. Uruguay tiene la suerte de que el torneo lo dirija un árbitro, Rizay, que hacía su último partido, que estaba por sobre toda sospecha, y por otra parte a nadie se le ocurría por entonces que hubiera necesidad de dinero para una cosa o para la otra. Y Brasil comete un grave error, abandona la concentración donde estaba y seguro del éxito, que como decíamos le daba el empate y le daba la victoria, de los 3 resultados ganaba con 2, y se instala en San Januario, la concentración de Vasco, donde fueron recibiendo todos los regalos habidos y por haber como campeones del mundo. En esas condiciones llegan, además de los antecedentes, de verse cara a cara, ojo a ojo, pelota dividida, a esa final. Obdulio Varela se ha transformado en una leyenda. Su famosa frase, "los de afuera son de palo", reflejaba el amor propio que esgrimía y la confianza que depositaba en sus compañeros. Los equipos en su camarín, se calcula que había unas 207.000 personas en el estadio, porque vendieron 172.000 entradas y luego se abrieron las puertas. Es decir, no entró más gente porque no cupo realmente. No hubo ningún control. Brasil, Obdulio espía en el vestuario, en la escalera del vestuario uruguayo, que aparezca Brasil para evitar la rechifla, y cuando entra Brasil, entran ellos, los dos. Todos saben lo que ocurre en el partido, todos sabemos, de igual a igual, pero con una ligera supremacía uruguaya, lo que no evita que Friaza, puntero hecho brasileño, de Vasco, haga el primer gol. Se venía abajo el estadio. Y con ese carisma, con ese don que tienen algunos bienaventurados, Obdulio toma la pelota bajo el brazo, iba Míguez a Moder y va a protestar al línea, y va a protestar al juez y pide el intérprete. Paró el partido. Entonces, lo que era aquel bullicio estremecedor que temblaban hasta las paredes de Maracaná, se fue silenciando. Caramba,
en vez de 6-0, 1-0, y todavía de 11. Crea una duda colectiva cuando se silencia, no de todo naturalmente, disminuye la euforia, Obdulio hace correr la pelota a Guilla. Ahora sí a ganar. Empata Schiaffino y Guilla termina volcando el partido exactamente donde habían previsto atacar. La función de Julio Pérez, jugador que no ha merecido el renombre ni la fama que debiera, y estaba previsto que el sector de Bigode era, por su lentitud, el más fácil de manejar. Por eso ahí la relato inmortal de Julio Pérez, Guilla Julio Pérez, Julio Pérez a Guilla. Ahí traman la jugada que habían intentado varias veces. Entra solo al área, dejando 3 metros atrás a Bigode. Ya había empatado Schiaffino una volea notable y pone el 2-1, que bueno, en resultado inmortal, en unas condiciones que no volverán a repetirse, en un partido que además quedó la duda del gol de Frias. En línea levanta la bandera de la derecha y la baja. Se ve en las películas del partido. Y el árbitro no le hace caso y otorga el gol. Vuelven al hotel en las condiciones que son de imaginar. Y Obdulio tiene una actitud que lo pinta de cuerpo entero. ¿Sabe lo que hace? Abandona el hotel y se va a embriagar con los vencidos, con los de su clase. Una manera de pedirles perdón, una manera de pedirle disculpas a los desheredados como él, a quienes había amargado, y alguna vez reflexionaba así, que, en fin, el mal que le había hecho a los desheredados como él, obreros casi analfabetos, que componían en definitiva la mayor parte de la población brasileña. Alguna vez he pensado que haber una película sobre Maracaná, que seguramente no la va a ver. El final sería Obdulio Varela recorriendo la favela, los morros, a medianoche llamándolos, ofreciéndole la revancha al otro día a la tarde en Maracaná, pero ya aflojando, diciéndole que no les iba a aflojar nada. Cuando llega la delegación a Montevideo, donde está la tribuna Colombia, sí, la platea, no había platea, estaba la banda La Fuerza Aérea, se imaginan lo que fueron, 2 días Montevideo sin dormir, todo el público que no estaba en la calle, en las azoteas, mirando llegar el avión. Obdulio, cuando llegan al estadio, pide sobre todo un sombrero y se va por la tribuna América como deseaba, caminando solo de espaldas a la luz. Ahora estamos en el 85. Estamos festejando con un montón de amigos unos años de un triunfo de Maracaná, la cual, sinceramente, ninguno fue responsable de nada. Nada más que el deporte, por el deporte mismo. Tuvimos la suerte de salir campeón y hoy estamos haciendo un recuerdo a todo eso. Y tengo la felicidad enorme de encontrarme con un montón de viejos amigos, en la cual hacía más de 30 años que no los veíamos. Por intermedio de todo esto, le mando de acá, quiero decir, un abrazo grande a toda la gente de la República Oriental del Uruguay. Y sinceramente, con todo ese apoyo que hemos tenido siempre, le digo muchas gracias. Encantadísimo de estar con ustedes. Murió su esposa, doña Catalina Kepper, que era hija del constructor polaco a quien le fue a pedir trabajo, Obdulio.
rubia de ojos azules, una hermosa persona. Cuando falleció estuve atento porque sabía que Odulio no iba a vivir mucho más. Fue enterrado en el cementerio del Cerro. En ese momento habían pedido de Europa hacer los mejores videos que se usaban entonces, de los mejores jugadores sudamericanos, y llevé a Guilla al cementerio del Cerro. Estaba su esposa, la tumba de tierra de él, una crucecita de madera y una boina de lana. El presidente era José María Sanguinetti, doctor José María Sanguinetti, hincha de Peñarol, y le planteé la situación. A su hija le hablé, digo, cuando reduzcan los restos, pensé que era 1 año, me enteré allí que eran 2. Avíseme que vamos a trasladarlos de acá al cementerio del Buceo. Odulio no había querido ir al Panteón de los Campeones Olímpicos y Mundiales porque estaba abandonado, había agua. Entonces se hizo una cosa muy digna, con una particularidad única. Se confeccionan 2 urnas y se traen por la Rambla, en definitiva, un Odulio Varela, no Muñoz, Odulio Jacinto Varela, el hombre que no existió, y la otra para Catalina Keppel de Varela, para su esposa. De manera que en el Panteón de Campeones Olímpicos y Mundiales, por este atrevimiento, hay una mujer, la esposa de Odulio.